Son las 9:30. Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Buenos días, recuperamos el tramo informativo aquí en Radio 5 Cartagena y lo hacemos con dos compañeros. Es el tiempo del análisis de la actualidad con compañeros de la prensa. Están en concreto con nosotros Virginia Badillo, que es corresponsal de EFE en Cartagena. Buenos días. Y también con Carlos Sillán, que es, el Cartagena director, no, más que nada por los cargos, ¿no? Del Cartagena de hoy, cartagenadeley.com. Y buenosdías.com. Perfecto. Bueno, pues comenzábamos el tramo informativo a eso de las 9:15, comentando, que esa inauguración de la ampliación del centro de salud del barrio de la Concepción, que hacían el presidente Garre, la consejera de Sanidad Catalina Lorenzo y la alcaldesa Pilar Barreiro. Este nuevo centro que va a atender unas 20.000 personas y cuenta con 15 unidades de medicina familiar y 3 de pediatría, y que va a dar también cobertura a vecinos del barrio de la Concepción, de Tentegorra y de la Alameda. Y nosotros siempre, como fuera de antena, comentábamos en Petit Comité que este tipo de cuestiones ahora las vamos a ver mucho, sobre todo pues las inauguraciones de ampliaciones de cuestiones o instalaciones que tienen que ver con servicios públicos. Habrá como si estuviéramos en época preelectoral, ¿verdad? Sí, se inaugura, creo que con esta inauguración se inaugura la etapa de las inauguraciones. Creo que vamos a tener... Las elecciones tienen esto de bueno, ¿no? Que nos traen muchas inauguraciones de cosas nuevas, muchas obras, muchos arreglos de infraestructuras, muchas cositas que durante la legislatura a lo mejor se habían quedado un poco aparcadas en detrimento de otros temas mayores o que a los políticos les parecen mayores, y que ahora, pues con las elecciones, este tipo de cosas son más visibles, son más cercanas al ciudadano y las vemos mucho. Pues bueno, está bien, estaría mejor que fuese durante los 4 años de legislatura. En todo caso, pues es una buena noticia tener una ampliación de un centro sanitario, ¿no? Más que en esta época que estamos hablando continuamente de los colapsos en los hospitales, de la situación que atraviesa la sanidad, pues bueno, una buena noticia y que esperemos que sean más y durante toda la legislatura, a ser posible, no solo en los meses previos. ¿Y qué sería de los ciudadanos sin esta época preelectoral, sin estos arreglos, estos lavados de cara, estas rehabilitaciones, ampliaciones y demás? Yo lo único que digo es que si hacen las cosas, porque luego las utilicen, no pasen como el Consultorio Médico de la Unión, un precioso centro de salud, se inauguró, dijo la anterior consejera que iba a haber rayos X, pero no hay rayos X. Entonces, aquella decía que era muy positivo para los vecinos, pero luego vino y dijo que no era necesario, que la gente se puede desplazar al Santa Lucía. En digo lo mismo, han hecho una magnífica instalación, pero que luego no estén en la mitad de las puertas cerradas, que tengan los servicios para el ciudadano. Y si cuesta dinero, pues siempre es cuestión de prioridades. Un político, cuando gobierna y toca temas como son los sanitarios u otros aspectos, siempre tiene que valorar: le hago caso al partido, le hago caso a mi capacidad económica, o para la consejería o para la concejalía o para la alcaldía que tenga, hago caso a mi conciencia, y al final eso es lo que decide, porque no tiene otra explicación. Pero ya que hacen un centro, pues por lo menos darle uso, por bien de los ciudadanos, que somos los que les pagamos, que a veces se olvida. Sí, las infraestructuras, está claro que sin recursos humanos no sirven de mucho. Y la experiencia inauguradora también dice que generalmente cuando vamos los periodistas las cosas están a medio gas. Sí, suele pasar también, ¿no? Y a veces se reinauguran después cosas, ¿no? Esto también lo hemos conocido. A mí me llamó también la atención ayer, quería comentarlo, el gran despliegue, por así decirlo, de personalidades de la comunidad, no solo la consejera de Sanidad, como era lógico y normal, también la alcaldesa de Cartagena, pero se sumó también a la inauguración el presidente Garre. Pues supongo que sí, en esa clave electoral, que ellos también quisieron dejar muy claro que no tenía nada que ver, y hablaron de otras infraestructuras que próximamente pues también se van a remodelar o ampliar en el municipio. Sí, en concreto, sí, lo digo por dar ahí esa pincelada de datos, ¿no? Que se decía que la consejería haya abierto el proceso de licitación para la remodelación del centro de salud del barrio de San Antón, que se va a hacer en varias fases y va a tener una inversión de 600.000 euros.
euros, y que también se está estudiando la posibilidad de un nuevo centro para la Diputación del Llano del Beal, y se está buscando un posible emplazamiento para un consultorio en Los Urrutias. Eso ha sido todo el despliegue de novedades de esta inauguración. Por lo menos eso último se sabía desde hace un par de meses más o menos, cuando empezaron las quejas sobre el pésimo estado de salud, del centro de salud. Del centro de salud de la localidad costera de Los Urrutias, que estaban pésimos, y ya en un pleno municipal se dijo en noviembre por ahí que se iba a intentar hacer un nuevo centro, aparte de los trabajos que se ha hecho para rehabilitar. El tema es que esto no se diga ahora, sino cuando lleguen las elecciones, esté quien esté, pues se haga adelante, porque es cierto que los centros de salud algunos tienen unas condiciones paupérrimas, tanto para los profesionales como para los pacientes. Y por prometer que no quede. Hay frases incluso variadas que son más contundentes, más ¿no? contundentes en ese terreno. Lo importante de verdad es que, como digo, los hechos son los que dejan a cada uno en su sitio, y lo que cada uno sea esclavo de sus palabras, y si no, que se calle. No sé si tienes algo más que decir, Virginia. No, vamos, estoy con Carlos. Casi todas estos anuncios que hacían ayer ya los conocíamos. El centro de San Antón, por ejemplo, ya se había hablado de esa remodelación, de cómo iban desde el 2006 me parece que se va a remodelar. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Que sí, mi memoria no llega tan lejos, pero sí que he oído en varias ocasiones a la consejera detallar las fases, primera para la administración. En esto, curiosamente, yo estuve trabajando en la Opinión de Murcia 17 años y volví a Cartagena en el 2006. Mi primer reportaje fue junto a los presidentes de las 4 asociaciones de vecinos, Urbanización Mediterránea, San Antón, Media Sala y Nueva Cartagena, en el solar, estoy hablando del 2006, porque se iba a empezar ese año las obras del nuevo centro de salud. Y estamos en el 2015. Pues ha llovido un poquito. Y es por lo que decíamos antes de ser o no esclavo de las palabras de cada uno. Sí. Bueno, aparte de eso, como decimos, esta inauguración dio para mucho, porque estaba la consejera Catalina Lorenzo, y ella también nos aseguró ya que estábamos en el pico máximo de gripe de la región, que son unos 3.800 casos semanales, y sobre la saturación de las urgencias que han sufrido los hospitales murcianos, y en concreto estamos hablando del Santa Lucía porque es el que tenemos aquí en nuestra comarca. Bueno, Catalina Lorenzo hacía un llamamiento a la tranquilidad ante esos picos puntuales de afluencias, algo que asegura que es muy común en todo el país, que no sucede solo aquí. Daba datos y ponía como ejemplo comunidades gobernadas por los dos partidos políticos mayoritarios. Y sobre esa posibilidad de ampliar los servicios en momentos concretos o abrir plantas, o bueno, pues lo que se le reprocha por parte generalmente de la oposición, ¿no?, de que es de lo que decimos de tener una previsión, comentaba esto y ponía este ejemplo. Lo escuchamos. Cuando hay una operación salida y se colapsan las autovías, pues no hay que hacer más autovías, simplemente pues hay que escalonar, ¿no? Sé que no es comparable la salud con el placer de viajar o de salir, pero para que entendamos que muchas veces los servicios, por unos picos puntuales, no podemos tener muchos más servicios para luego tenerlos vacíos el resto del año, porque eso también cuesta dinero. Eso es lo que decía la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo. Opiniones. Disiento, señoría. Ella ha dicho que no es comparable la salud con el tema del viajar, y yo disiento. O sea, en este caso se puede comparar perfectamente. Y si no se puede comparar o no hay paralelismo, no sé para qué releñe se hicieron las autovías de entrada y salida a Cartagena. Ni las rondas norte ni nada por el estilo. Se hicieron para tener más fluidez del tráfico a la hora de salir y entrar de la ciudad, antes era todo por la antigua carretera nacional 301, y eso es para descongestionar. Pues exactamente igual. Tú le das la vuelta al ejemplo, ¿no? No, yo... Usando ese mismo dato, ¿no? Tú dices, bueno... Claro, no, yo escucho a la consejera y digo eso. El problema sigue siendo el que hemos dicho aquí en las semanas anteriores. Para abrir una planta no es cuestión de abrir las puertas, necesitas personal. Es lo que he dicho antes del Centro de Salud de la Unión. Tiene instalación para tener rayos X, pero hace falta personas especializados para el tema, y hay que contratarlos. No se quieren contratar o ha habido recortes, pues pasa lo que pasa. En el tema de habilitar la planta, aparte de la planta, necesita un personal y una serie de servicios. La única diferencia que digo yo, en muchos sitios, cuando llegan estos puntos de gripe, esto que nunca hemos sabido cuántos enfermos de gripe había, y ahora, gracias a todos estos colapsos, estamos sabiendo a cuánta gente nos acompaña en nuestra enfermedad invernal. Cuando llegan estos casos extremos,
La cuestión es, en muchos sitios, pedir nuevas instalaciones. Aquí es que las tenemos. Aquí no hay que hablar... aquí las tenemos. La cuestión es habilitarlas, aunque sean en épocas temporales. O sea, a las autopistas las tenemos. Si las cerramos para no desgastarlas, para... No, pues bueno, pues las cerramos, pero vamos, que la comparación que ha dado ella es muy buena. Es verdad, es decir, aquí se hicieron... La comparación es buena, lo que pasa es que también hay un detalle. Ella dice, pues la operación salida, entonces la cuestión es escalonar. Bueno, a lo mejor la operación salida la podemos escalonar, la gripe, pues difícilmente, ¿no? No podemos elegir cuándo queremos pasarla. Se pone mal o cuando tiene que que haya una salida, que haya no. 3 salidas, no es lo mismo que lo... Claro. Yo digo una cosa, es verdad, lo he dicho antes, muchas veces los políticos se rigen por su partido, otras veces por la economía o el poder que tienen para manejar el dinero, otras veces por los ciudadanos, otras veces por su propia conciencia. Yo digo que si los ciudadanos están sufriendo la incomodidad del Hospital de Santa Lucía con gente en los pasillos, ojalá las personas responsables de eso les pase con familiares queridos que los tengan en los pasillos. Y entonces a lo mejor lo entenderán. O sea, y los ciudadanos dejamos de ser cifras. Es decir, cuando tú tengas un ser querido en un pasillo, tú dices, yo soy responsable de que esta persona esté en un pasillo, sí o no. Si no soy responsable, porque es otro motivo, pues vale, chapó. Pero a lo mejor eres responsable de que tu ser querido esté ahí. Y eso le está pasando a muchos ciudadanos. Y eso es lo que no se puede consentir con lo que pagamos hoy en día. También comentábamos la semana pasada o hace unos días que esta excusa de ocurre en toda España, ocurre todos los inviernos, es algo conocido, pues tampoco es mucho consuelo para el que está sufriendo esa situación. Y vamos, más bien al contrario, si es una situación conocida y que sabemos que va a ocurrir, pues creo que habría que tener un poco de previsión. Y en el caso de Cartagena, como tú apuntabas, Carlos, con el Hospital del Rosell que tenemos, o sea, la infraestructura existe, pues quizás simplemente son los medios humanos, ¿no? los que harían falta. La consejera decía que eso económicamente es muy caro, pues sí, efectivamente es muy caro, pero a lo mejor sería cuestión de plantearse pues un periodo de tiempo de habilitación en estos meses más críticos, o bueno, no lo sé, no soy gestora de sanidad y no tengo la clave para esto, ¿no? Pero supongo que sí que se podría estudiar algo así, ¿no? Una alternativa, aunque sea temporal. En los municipios del Mar Menor, por ejemplo, hay una situación que puede ser tener su paralelismo. Si vamos a buscar paralelismo, lo buscamos por todos lados. Es decir, ellos tienen, por ejemplo, poblaciones que tienen durante el invierno 30 o 40.000 habitantes y en verano 250.000. Y sí se le han apañado para dar unos servicios proporcionales y contratar personal para atender a la poca gente de invierno y a la mucha gente de verano. Es decir, cosas puntuales que se saben que se repiten año tras año. Un año te puede pillar de improviso, otro no. Yo creo que en este caso también se podría haber cierta previsión. O sea, es decir, para temporadas puntuales. Pero esos doctores tienen la Iglesia y son los que lo dicen. Nosotros, la verdad es que es fácil criticarlos. Ellos supongo que también muchas cosas lo hacen con la mejor intención y hacen sus inversiones, pero claro, como vemos cosas que no se entienden, hay obras, por ejemplo, que no se entienden, hay cosas que no se entienden, y como somos tan preguntones, pues al final es que le vemos las tres. Tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? La de preguntar mucho. Sí, no, pero por lo menos defendemos una cosa muy importante, que también son los medios de comunicación y la opinión, porque la información nos hará libre, os hará libre, que es lo que se dice. Y en este caso, pues lo cierto es que con los recortes que han sufrido los medios de comunicación en cuanto a la pluralidad informativa, en este caso yo creo que por lo menos es estar encima de todos estos asuntos, pero tanto esto como lo de la seguridad. La vara del Nazareno, ¿cuántas veces se ha partido ya? Sí, ha durado creo 20 días, ¿no? La restauración, una cosa así. Que sigan los robos en Galifa, que si en Alumbre se quedan sin móviles, o sea, son cositas, pero que afectan al día a día de cada uno, y eso también significa, vamos, pienso, inversión también. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Al final las pequeñas cosas que a veces son las que se quedan más de lado son las que afectan al día a día de los ciudadanos y son las que quizás más nos interesan. Entonces los políticos están centrados en su gran discurso económico cuando lo más pequeño es lo que al final afecta al día a día. Y tengo la sensación de que en los próximos 6 meses vamos a hablar mucho de esas pequeñas cosas que afectan a los vecinos. Otra cosa es que se solucionen o no, pero por lo menos van a salir y se van a poner encima de la mesa por parte de los partidos políticos, seguro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Virginia Vadillo, corresponsal de EFE en Cartagena, y Carlos Illán, de Cartagena de Hoy, cartagenadeleey.com, por haber estado, como siempre, con nosotros.
haciendo ese repaso de la actualidad. Al resto de los oyentes les emplazamos a nuestro primer tramo informativo mañana a las 9 menos cuarto aquí en Radio 5 Cartagena. Les dejamos ahora con toda la información regional, nacional e internacional. Diez menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias.